presentación y por la invitación a estar con ustedes en esta jornada. El desarrollo del binomio de tecnología y servicios financieros en los últimos años ha sido auténticamente exponencial. Y desde la CNMV tenemos un compromiso claro respecto a la innovación financiera como un elemento para incrementar la competitividad de los mercados, la reducción de costes ligada a una mayor eficiencia y la accesibilidad de los mercados a un mayor espectro, un espectro más amplio de la población, ¿no? Ese es el motivo, como mencionaban anteriormente quienes me han precedido, de que tengamos tres ponentes de la CNMV en un mismo acto, cosa que les aseguro que es muy poco habitual en nuestra política de comunicación. Es un motivo que muestra ese nivel de compromiso. Y ese es el motivo también por el cual en 2016 creamos lo que entonces denominamos el Innovation Hub, el portal FinTech de la CNMV, como una pasarela de comunicación continua que facilitara un apoyo a los promotores y entidades financieras sobre aspectos normativos del mercado de valores que pudiera afectar a sus proyectos. Desde entonces, como entidad partidaria y defensora de la disrupción tecnológica, el universo de la innovación financiera en el mercado de valores ha formado parte de nuestra actividad. Así hemos incluido como una de las 4 líneas estratégicas de la CNMV para 2021 y 2022, cito textualmente, el fomento de los avances tecnológicos aplicados a los mercados de valores, previniendo sus riesgos. No solo estamos convencidos de la necesidad de incorporar la tecnología al sector financiero por los beneficios que aporta, creo que también estamos obligados a acompañar a un sector, el que la asociación y ustedes representan, que está demostrando un dinamismo y un compromiso que ayuda a dibujar un nuevo horizonte para los mercados y para la economía española en su conjunto. La tecnología blockchain está cambiando la dinámica de las finanzas y la aportación de las finanzas descentralizadas, DeFi, como se dice ahora, modificará la interrelación de los inversores con los mercados. Estas estructuras descentralizadas, sin necesidad de elementos comunes que aporten la confianza necesaria, basadas en contratos inteligentes dentro de una cadena de bloques reflejados de forma transparente en un registro inalterable, presentan enormes oportunidades. Pero a la vez no están exentas de riesgos que deben comprenderse y vigilarse, desde la transparencia en la formación de los precios, los riesgos de custodia, especialmente relevantes, la información a los inversores, las normas antimanipulativas, la estructuración y respaldo de los Asset Reference Tokens o la integridad de algunas capas del sistema. Y todo ello ligado al crecimiento que antes mencionaba, apunta a la necesidad de vigilar la importancia sistémica que algunos criptoactivos o prestadores de servicios puedan llegar a adquirir o están adquiriendo. Por ello es necesario regular este ámbito si queremos que esté abierto a inversores no profesionales. Y por ello el reglamento MiCA es tan relevante en este contexto a escala europea. A escala mundial, hace pocos días, la Organización Internacional de Comisiones de Valores, IOSCO, ha publicado una consulta pública, un documento a mi juicio muy interesante, sobre finanzas descentralizadas, al cual, por cierto, les animo a que contribuyan y envíen observaciones. Porque los trabajos de IOSCO muy a menudo representan el germen de iniciativas regulatorias a escala internacional. Personalmente encuentro que el valor que aporta esta disrupción tecnológica es inmenso a la hora de mejorar, evolucionar e incluso sustituir estructuras financieras tradicionales. Desde el ámbito del mercado de valores, que es el que nos corresponde obviamente a la CNMV, creo que su valor esencial es que puede representar una nueva forma de canalizar flujos de ahorro hacia la inversión. Y por tanto me interesan mucho las nuevas versiones cripto de activos tradicionales, criptoacciones, criptobonos, criptoparticipaciones en fondos de inversión, incluso tokenización de activos reales. Y me fascinan las posibilidades de eliminar o reducir los ciclos de liquidación y compensación de valores y con ello de reducir el consumo de recursos que representan actualmente en el sistema financiero tradicional, que podríamos dedicar perfectamente a otros usos. Pero tengo que reconocer, aunque esto sea arriesgado en este foro, y la puerta está un poco lejos, que soy extraordinariamente escéptico respecto al valor que suponen las criptomonedas como mero producto de inversión.
Me preocupa su escasa capacidad de creación de valor a largo plazo, más allá del aprovechamiento de periodos intensos de volatilidad. Sin duda, unas pocas criptomonedas pueden generar o conservar valor a largo plazo en la medida en que acaben convirtiéndose en medio de pago comúnmente aceptado. Otras sustentan nuevas redes o permiten el acceso a modelos de negocio que permiten una valoración seria. Pero creo que es evidente que solo una parte muy pequeña de las 10.000 o más criptomonedas que dicen que existen actualmente, pueden pasar a convertirse en medio de pago, generarán valor intrínseco o serán una forma de compra de servicios y productos. Y quienes inviertan en este ámbito sin tener conocimientos profundos de su funcionamiento deberían ser conscientes de ello. En este sentido, desde 2018, tanto la CNMV como otros supervisores, incluido el Supervisor Europeo de Mercados Financieros, ESMA, hemos sido muy activos advirtiendo al público general de los riesgos derivados de entrar en criptoactivos como mero objeto de inversión. El último comunicado, como saben, es de hace apenas 2 semanas. Soy consciente que esto puede sonar a muchos como un síntoma de conservadurismo, resistencia al cambio, preservación del status quo, pero, al menos en nuestro caso, en el caso de la CNMV, nada más lejos de la realidad. Los supervisores de valores abrazamos, y nacimos de hecho, con el concepto de desintermediación financiera, de contacto directo entre ahorradores y empresas. Y por tanto vemos con muy buenos ojos que las estructuras se hagan más seguras y eficientes y menos intermediadas. No tenemos ningún miedo a la desintermediación, todo lo contrario. El origen de nuestra preocupación por el boom de la inversión en criptomonedas en la población minorista, en el público minorista, que no por la disrupción tecnológica que, como he dicho, celebramos, viene determinado por el mandato de protección del inversor al que nos debemos y por el daño que decisiones sobre activos no regulados pueden tener sobre miles de inversores cuando estos no son capaces de ponderar y entender correctamente los riesgos que están adquiriendo. Déjenme que en este punto me desvíe en un momento del tema central y abra un paréntesis relacionado con riesgos, pero fundamentalmente con el fraude financiero. La CNMV no es una autoridad judicial ni policial y no perseguimos delitos de estafa, obviamente, pero hemos comprobado que muchos, si no todos, de los casos de fraude que se enjuician en los tribunales, con perjuicio económico de cientos de millones de euros para los inversores, fueron originalmente advertidos en un primer momento por la CNMV como entidades no autorizadas, lo que llamamos chiringuitos financieros. Y por eso lanzamos hace meses iniciativas para detectar mejor los episodios de fraude financiero. Hoy gran parte de estas actividades de auténtica piratería se centran en las criptodivisas, porque es el activo gancho, el activo de moda. Y no quiero aquí que se malinterprete, criptodivisas y fraude financieros ni son sinónimos ni deben asociarse como conceptos. Esto creo que es importante que quede claro. Pero gran parte de los presuntos delincuentes y responsables de fraude financiero actualmente se están aprovechando de estas monedas como fórmula para vender sus engaños. Es un caso clásico, tenemos muchos ejemplos, porque en todas las épocas históricas los timos y las estafas piramidales han usado el activo de moda como reclamo. Pues es el que experimenta mayores subidas de precio, lógicamente. Y sé que es una situación que repugna igualmente a las entidades que, como ustedes o las entidades en las que trabajan, se dedican a impulsar negocios honestos, porque puede perjudicar la imagen de un sector que nada tiene que ver con el fraude. Desde la CNMV somos conscientes de este problema, que afecta a la totalidad de la sociedad, y a través de un marco de colaboración público-privada estamos uniendo intereses comunes de muchas entidades públicas y privadas, como decía, para tratar de atajar en la medida de lo posible esta lacra. Sin embargo, hay un ámbito en el que se están haciendo muy pocos avances. Muchos de los defraudadores se anuncian impunemente en redes sociales o en buscadores de Internet, y ahí es donde captan a sus víctimas. Eso es difícil de detectar, pensarán ustedes, porque a priori nunca sabe uno cuando un anuncio corresponde a un fraude, pero en realidad no lo es tanto. En la medida en que la CNMV y nuestros homólogos europeos lanzamos regularmente advertencias sobre entidades y dominios de Internet concretos que no tienen ningún tipo de autorización para ofrecer servicios de inversión, habría una medida muy sencilla y efectiva: que los grandes buscadores y redes sociales no acepten anuncios de pago de entidades que ya figuran advertidas públicamente como sospechosas en las listas que publicamos los supervisores financieros. Lamentablemente esas medidas no se han puesto en marcha en España.
todavía. Y en ese sentido lo diré claramente. Es a mi juicio injustificable que empresas que difunden publicidad de pago en redes sociales o buscadores de Internet se lucren admitiendo anuncios de entidades pirata que están públicamente advertidas como chiringuitos financieros. Y aún más que haciéndolo pongan en peligro los ahorros de sus propios usuarios y clientes, algunos de los cuales caerán en este tipo de fraudes. Desde aquí insto a esas entidades a que, como han hecho muy recientemente en el Reino Unido, se comprometan a no aceptar los anuncios de entidades advertidas explícitamente por las autoridades públicas de protección del inversor, como la CNMV. Les estamos pidiendo que, mediante la autorregulación, se comprometan a que sus redes y páginas no sirvan de vehículo de difusión de engaños y posibles delitos a cambio de aumentar sus ingresos. Y si no lo hacen, si no asumen esa responsabilidad, nosotros ejerceremos la nuestra, proponiendo al Gobierno que analice una nueva regulación en España para prohibir y sancionar este tipo de prácticas. Finalizo el paréntesis ligado al fraude y vuelvo al tema que nos ocupa hoy, de la innovación legítima y honesta. La protección del inversor fue una de las razones fundamentales para que desde CNMV publicáramos la circular sobre la publicidad relativa a la inversión en criptoactivos y que será explicada de forma más amplia, entiendo, en una de las mesas redondas que están previstas para esta mañana. Es necesario que la publicidad de esta clase de productos se lleve a cabo siguiendo determinadas directrices en su contenido y en su formato, advirtiendo, mediante información suficiente, de los riesgos derivados de su potencial inversión. Y somos el primer país europeo, y por las noticias que tengo también del mundo, que adopta un enfoque así. Acabamos de inaugurar el régimen hace un mes y pico, y desde su entrada en vigor, a mediados de febrero, creo que fue el día 17, se han revisado un total de 118 piezas publicitarias en un conjunto de 20 expedientes. 20 expedientes que no son expedientes sancionadores, son expedientes administrativos de tramitación. No estamos todavía en esa fase. De ellos, 2/3 partes corresponden a comunicaciones directas de las propias entidades, mientras que el resto responde a la iniciativa propia de la supervisión de la CNMV. De forma paralela, durante este tiempo se han recibido más de una decena de consultas que se han aclarado en un porcentaje muy alto y que versan fundamentalmente sobre temas como la subsidiariedad de los proveedores de servicios de publicidad, el tratamiento de datos personales en las personas de contacto de las entidades, la duración de las campañas o al hecho importante de que la circular sea de aplicación a las comunicaciones publicitarias patrocinadas a través de influencers o canales similares. En segundo lugar, como muestra de nuestra implicación en el fomento de la innovación tecnológica y la digitalización ligada a los mercados de valores y servicios financieros, me gustaría referirme brevemente al Sandbox. Como saben, dentro de una semana exacta finalizará el plazo para la presentación de nuevos proyectos de la tercera convocatoria y, por supuesto, animo a todos los que tengan proyectos viables que los consideren para esta convocatoria. Las dos primeras se realizaron, como saben, entre enero y febrero del año pasado y septiembre y octubre. De los más de 80 proyectos presentados en esas dos primeras convocatorias, 25 de ellos, es decir, un 30%, corresponden a proyectos que por su configuración y por su tema subyacente fueron dirigidos a la CNMV. Y de ellos, 7 de esos 25 recibieron una evaluación favorable e iniciaron el periodo de pruebas. El apoyo de los organismos supervisores de este hub de innovación, la CNMV, el Banco de España, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, bajo la coordinación del Tesoro, es muy claro. Como todo proyecto novedoso que surge de una normativa reciente, no todo va rodado desde el principio, pero hemos retocado algunos procedimientos para agilizar el proceso, especialmente en temas de protección de datos, y creo que hemos albergado proyectos de todo tipo siempre que cumpliesen las especificaciones. Termino ya insistiendo nuevamente en el mensaje que trasladé al principio de mi intervención, ¿no? Y que me gustaría que se mantuviera un poco más allá de lo que es la propia jornada que ahora iniciamos, ¿no? Y es que el desarrollo de la tecnología y su efecto sobre los mercados financieros, en especial sobre los mercados de valores, se está conformando como el principal elemento para lograr ganancias de competitividad vía eficiencia y accesibilidad a los mercados que en última instancia benefician a los inversores. Y en esa ecuación la CNMV mantendrá siempre un doble papel, como un factor de apoyo e impulso
para lograrlo, pero también como un elemento de vigilancia para que se mantenga una adecuada protección del inversor. Nada más, espero que tengan una jornada provechosa y muchas gracias por la invitación. Sí. Y nos han puesto una mesa muy pequeña para todos los que somos. Bueno, espérate. La circular la tengo a mano, pero nos la sabemos, ¿no? De memoria, ¿no? Bueno, vale, pues pasamos ahora a la que va a ser la primera de las mesas, que versa sobre publicidad y protección al inversor. Para ello, bueno, voy a presentar a los ponentes, aunque seguro que todos los conocéis. A mi derecha, Víctor Rodríguez, director general de Política Estratégica y Asuntos Internacionales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y me acompañan también Javier Pastor Moreno, responsable de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de Bit2Me, y Javier Castro Acuña, controller cripto de BitNovo. Bien. Bueno, yo soy Alejandro González, counsel de instituciones financieras de Hogan Lovells. Pero vamos, la parte menos importante de la mesa redonda. Y además seguramente os deis cuenta a medida que vayan hablando. Un poco, el título es Publicidad y protección al inversor. Entonces yo sí que creo que es bueno que hablemos un poco del primer instrumento que se ha aprobado en España y prácticamente en Europa de protección al inversor, que es la circular a la que hacía referencia el presidente de la CNMV, la circular 1/2022, creo recordar, relativa a la publicidad de los criptoactivos como producto de, o sea, como objeto de inversión. Entonces yo creo, Víctor, si tú nos puedes contar pues unas breves pinceladas un poco también de cómo se gesta, dar un poco de contexto, ¿no?, a lo que es la circular, que yo estoy seguro de que todos los que están aquí la conocen, pero yo creo que puede ser interesante que nos cuentes un poco de eso. Muy bien, fenomenal, sí. La verdad que tenía pensado esto, ¿no? Contextualizar un poco, aunque al contextualizar a veces se dicen algunas cosas que pueden resultar obvias, pero bueno, yo creo que también está bien ver un poco la pintura completa, digamos, ¿no? Bueno, creo que es evidente también, ¿no?, que estamos en un momento, llevamos tiempo, ¿no?, pero quizás un fenómeno creciente, que los criptoactivos son objeto de una atención pública intensa, tienen mucha visibilidad, y esto probablemente en un proceso de retroalimentación pues está generando un aumento también de su publicidad, ¿no?, publicidad que se produce de una forma, como digo, creciente, por canales, y es lógico también, ¿no?, canales un poco alternativos a la publicidad de otros productos, medios online, redes sociales, algo que tiene toda la lógica, ¿no? Y además en todo este contexto también, cómo no, ha influido también la situación derivada de la pandemia. Desde la pandemia ha influido en muchas cosas y también probablemente en parte en el auge de pues, la visibilidad, la atención pública que están teniendo los criptoactivos, su publicidad, etcétera, ¿no? Y al final estamos también hablando de pues, canales y lenguaje dirigido a segmentos nuevos, población joven también, en fin, segmentos de población que quizá no están tan acostumbrados a tratar con el entorno financiero. Y como también hemos comentado, y es conocido por todos aquí, se trata de activos, de productos no regulados, y al no estar regulados, pues esto lleva asociados determinados riesgos, algo que es lógico y normal, ¿no? Y como comentaba el presidente de la CNMV, ¿cuál ha sido la actitud de los supervisores financieros en los últimos años al respecto? ¿No? Pues básicamente advertir de esta circunstancia a los potenciales inversores. Lo comentaba él, ¿no? En varias veces junto con el Banco de España hemos emitido comunicados pues advirtiendo de esta circunstancia, y el comunicado que comentaba él también de hace un par de semanas de las autoridades europeas de supervisión también lo complementamos con un comunicado conjunto del Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros, en el que bueno, comentábamos también pues la normativa que sí existe en España al respecto, ¿no?, relacionada con el blanqueo y la circular de publicidad, ¿no?, pero que al final no son regulaciones del producto ni de los servicios relacionados, sino todavía son, digamos, toques parciales que procuran pues cubrir, digamos, agujeros urgentes, ¿no?
También en todo este contexto se produce lo que también comentaba el presidente, ¿no? Pues un cierto aumento de la percepción de casos de fraude. El fraude, como decía él, ¿no? Pues ha existido siempre y seguirá existiendo. Quizás ahora se hace más visible y se asocia, cosa que desde la CNMV queremos disociar, ¿no? Es decir, no hay que asociar en absoluto criptoactivos con fraude, pero como él decía, al ser activo de moda, pues puede servir de gancho, de cebo para algunos esquemas fraudulentos, y eso también es normal, es esperable, y no hay que para nada culpabilizar o estigmatizar al tipo de activo, pero también hay que ser consciente de ello, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? En algunos casos que han salido últimamente en los medios. Entonces, en este contexto es cuando el Ministerio de Asuntos Económicos, bueno, pues decide tomar cartas en el asunto y proponer habilitar a la CNMV para desarrollar una norma que regule la publicidad de los criptoactivos, ¿no? Ha sido un proceso un poco largo, la verdad, también lo reconozco, ¿no? Pero es verdad que la habilitación directa a través de una norma con rango de ley implica, pues, por ejemplo, una consulta pública previa que tuvimos que hacer, pasar por el Consejo de Estado, más allá de los procesos habituales de audiencia pública, del texto ya concreto de la circular, nuestro comité consultivo. Bueno, la verdad que el proceso, como digo, ha sido un poco largo, pero creo que ha sido enriquecedor para el contenido de la circular. Los comentarios que recibimos pues fueron bastante interesantes y la verdad que creo que acogimos bastantes de ellos porque creíamos que aportaban, ¿no? que aportaban valor al texto final de la circular. Y bueno, como decía también el presidente, o lo has comentado tú también, pues es una norma un poco pionera, yo diría que en Europa y en el mundo. De hecho, hace poco tiempo, pocas semanas, la FCA británica pues ha sacado una consulta pública también, pues preguntando un poco, pues, oye, si debería regular la publicidad, cómo debería hacerlo, un poco siguiendo nuestra estela, pero una vez que somos pioneros en algo, pues creo que debemos reconocérnoslo a nosotros mismos, ¿no? Y probablemente, bueno, pues será el germen de otras regulaciones, mientras llega la regulación, de la que se hablará luego en la siguiente mesa, creo, no la regulación europea que es necesaria, ¿no? De los productos, de los servicios relacionados con los criptoactivos. Entonces, ¿el objetivo de la circular cuál es? Bueno, pues que haya contenidos veraces, comprensibles y que no sean engañosos en los mensajes publicitarios. Al final, buscar un equilibrio entre la legítima y razonable puesta en valor de las características positivas de los criptoactivos, de los activos que se quieren publicitar, con pues también informar una información suficiente sobre la naturaleza y los riesgos de los criptoactivos. Al final, un poco el trabajo habitual de la CNMV, que el potencial inversor tenga la información necesaria para poder adoptar sus decisiones de una forma lo más adecuada posible, ¿no? Al final son normas que se van a parecer o se parecen pues a las que se aplican a la publicidad de instrumentos financieros. O también tenemos otros casos, ¿no? De publicidad, regulación sectorial de la publicidad que está justificada por la naturaleza del activo o del producto que se está publicitando. Medicamentos, juego, alimentación, productos financieros, ¿no? Bueno, pues es un poco algo similar, que se ha creído, y nosotros estamos de acuerdo, que la naturaleza específica de estos productos pues justifica un tratamiento específico regulatorio de su publicidad. ¿De qué criptoactivos hablamos? Bueno, pues de criptoactivos que se ofrezcan como objeto de inversión, como decías, pero claro, que no sean instrumentos financieros. Cuando son instrumentos financieros, de forma natural se va a aplicar la normativa financiera. En este caso, pues si es un producto financiero de servicio de inversión, pues aplicaré la circular de publicidad de servicios de inversión, o en caso de que fuera bancario, la circular del Banco de España. Y además de esta exclusión que es obvia, los instrumentos financieros no están incluidos en el ámbito de aplicación, porque se aplica la normativa financiera, pues tenemos una serie de exclusiones que también son relevantes en la propia circular, en su ámbito de aplicación objetivo, digamos, ¿no? Que son, por ejemplo, con muchas precisiones, pero con carácter general, pues los utility tokens, los NFTs, insisto que con muchas precisiones, se aclara que los white papers no se consideran publicidad, los análisis independientes, los cursos que no estén promoviendo adquisición de criptoactivos, todos estos casos se excluyen del ámbito de aplicación de la circular. ¿Y a quién se aplica la circular o quiénes son los objetos obligados? Esto es importante porque son los que van a ser los responsables de cumplir las normas y en su caso responder ante la CNMV del cumplimiento no de la circular. Pues obviamente los proveedores de servicios sobre criptoactivos que hagan publicidad, eso esta digamos que era la más obvia, la inclusión más obvia, pero también los proveedores de servicios publicitarios, y aquí se incluye, está en una definición de la circular, pues por ejemplo el caso de los influencers o finfluencers, están incluidos en esta definición, e incluso cualquier tercero que sea diferente de los anteriores, que en iniciativa propia o por cuenta de otro tercero, pues realice actividad publicitaria. Ese tema de los sujetos obligados es importante, entiendo además que genera inquietudes o dudas, y me imagino que lo hablaremos ahora en el transcurso del debate en la mesa.
También, y hablabas de cómo se pergeñó, digamos, la circular, pues tuvimos un debate al principio, ¿no? De cuando estábamos pensando en cuál debía ser el régimen aplicable con carácter general a la publicidad de criptoactivos. Es decir, estábamos pensando si había que establecer un régimen de autorización previa o de comunicación previa en todos los casos. Y bueno, la reflexión final fue que lo más razonable era, digamos, que la publicidad sobre criptoactivos fuera libre. Por lo tanto, no se requiere una autorización previa ni una comunicación previa, salvo en el caso, y es una salvedad importante, lo reconozco, en el caso de que la campaña sea considerada como masiva. Y ahí sí existe un régimen de comunicación previa que ahora comento muy rápido en un momento. Pero lo que toda la publicidad de criptoactivos que esté incluida en el ámbito de aplicación de la circular va a tener que incluir, y esto es, digamos, lo básico de la circular, son las advertencias sobre los riesgos, ¿no? Esta frase de la inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y puede perderse la totalidad del importe invertido. Bueno, ya sé que es una frase un poco tremenda, es tipo la que se pone en el tabaco, digamos, ¿no? Pero bueno, es digamos, la medida básica de la circular, junto con la indicación de que es importante leer y comprender los riesgos asociados a la inversión que se pueden encontrar en un enlace, una ubicación, algo que sea de fácil acceso, ¿no? Incluimos todo tipo, obviamente, de publicidad, como he dicho antes, online, redes sociales, influencers. Eso sí, influencers a los que les paguen algo, que hay una contraprestación, que puede ser monetaria o no monetaria, pero si un influencer que no está obteniendo ninguna contraprestación decide dar su opinión sobre un criptoactivo, eso es libre expresión. O sea, si Elon Musk dice que hay que invertir en una criptomoneda, ahí eso en teoría queda fuera. Me has puesto ahí un ejemplo un poco... Pero bueno, olvídalo. Sí. Bueno, Elon Musk puede tener otros vínculos, pero vamos, desde luego de cara a la publicidad no. Es decir, si el influencer o la persona que esté, digamos, dando su opinión sobre que es adecuado o positivo adquirir esos criptoactivos no tiene una contraprestación, no es publicidad. Veremos si era otra cosa, o cuando haya regulación de otro tipo podrá ser otra cosa, pero en este momento, desde luego, lo que no es publicidad, ¿no? En la circular también se definen los elementos esenciales de la función supervisora de la comisión aquí, ¿no? Bueno, básicamente que tenemos la capacidad de cualquier sujeto obligado en cualquier momento pues pedirle el cese o la rectificación de alguna campaña porque consideramos que no cumple los requisitos de la circular, y hay un procedimiento pues con las garantías legales adecuadas, ¿no? Con plazos de respuesta, alegaciones y demás. Y luego, respecto a las campañas masivas, bueno, aquí, como sabéis los aquí presentes, al final hemos definido campaña masiva como aquella que potencialmente vaya dirigida a 100.000 personas o más. La verdad que esa cifra, pues bueno, pues lo reconozco, ¿no? Pues fue un poco lo que nos pareció más razonable, y además, de hecho, lo pusimos, estaba en el texto de la audiencia pública, y la verdad que recibimos pocas indicaciones al respecto de los respondientes a la consulta, ¿no? Por lo tanto, bueno, pensamos que era una cifra que podía ser razonable, pero en previsión de que, digamos, nos hubiéramos excedido en el rigor de que era la campaña masiva, también se prevé en la propia circular que, pasado un tiempo razonable, la CNMV podría elevar esa cifra de los 100.000 personas si consideramos, en función de lo que hayamos visto en nuestra experiencia supervisora, pues que es una cifra excesiva. La verdad que de momento, bueno, llevamos poco tiempo de aplicación, ¿no? Ahora comentaré muy rápido las primeras impresiones, pero bueno, de momento... no veo de momento motivos para tocarla. Evidentemente, todavía, como digo, es muy pronto para ello, ¿no? Aquí, en este caso, campañas masivas, pues sí tenemos un régimen de comunicación previa. Hay que enviar la campaña a la CNMV 10 días hábiles antes, al menos, de su ejecución. Si no contestarán a la CNMV, se puede comenzar la campaña, transcurridos esos 10 días, aunque que no digamos nada no quiere decir que estemos de acuerdo con que se cumplan todas las normas, y ya sé que eso es un elemento que también puede generar alguna inquietud, ¿no? Pero bueno, así está establecido en la circular. Evidentemente, el último término del presidente, que todavía no hemos llegado ahí, bueno, a lo mejor no llegamos nunca, pues podría llegar a imponerse sanciones por parte de la CNMV por incumplimientos relacionados con la circular. Y bueno, por terminar un poco de la descripción de la circular, yo creo que en su anexo 1 se establecen requisitos bastante detallados respecto a los contenidos, y aparte de las advertencias, como decía, creo que es lo básico que impone en el contenido de las piezas publicitarias de la circular, pues, y aparte, obviamente, los requisitos generales de claridad, comprensibilidad, ausencia de información engañosa, pues también hay requisitos específicos sobre el uso de rentabilidades, de adjetivos superlativos, de cuánto espacio tienen que ocupar las advertencias dentro de la pieza publicitaria en total. Bueno, como digo, requisitos bastante detallados. Y nada, pues como decía el presidente, llevamos un poco tiempo de aplicación, todavía no hace 2 meses, hemos visto un número, bueno, 100 y pico piezas publicitarias hemos analizado, lo cual, bueno, pues ya es un número. Ha habido consultas de todo tipo, como comentaba él, y a los temas que comentaba él puedes añadir, no sé, NFTs, notas de prensa,
del metaverso, habéis una pregunta, con lo cual, bueno, es evidente, es lógico que surgen dudas, y nuestra idea es en el medio plazo, pues tenemos la idea de sacar un documento de preguntas y respuestas, cuando tengamos suficiente material, digamos, para poder hacerlo, que pueda significar una forma más eficaz de aclarar dudas, porque está dirigido, digamos, a todo el que lo quiera leer y no solo al consultante al que se responde en ese momento. Y bueno, Alejandro, si te parece, lo dejaría aquí para que podamos... Vale, yo creo que es un resumen bastante ajustado de lo que es la circular. Yo, empezando por el tema de la comunicación previa, y luego ya vamos, si queréis, a cuándo una campaña es masiva o no, que ahí podemos sacar 3 documentos de preguntas y respuestas solo de la charla. O sea, el régimen de comunicación previa, no necesitas una autorización, tienes un plazo de 10 días hábiles, me parece, o sea, tienes que enviarlo 10 días hábiles antes, la CNMV lo revisa. Si no hay una respuesta negativa, empiezas la campaña. Claro, a mí, y yo creo que es una preocupación también que tiene el sector, es 10 días hábiles. Si en 10 días hábiles la CNMV se lo revisa y me responde, o me dice que bien, o me dice aquello que tengo que corregir, pues probablemente, bueno, pues es algo que acepto y entra dentro de las normas del juego. ¿Cuándo me puede preocupar más? Que en esos 10 días hábiles no haya una respuesta de la comisión y yo luego tenga que cambiar esa campaña. Claro, yo me imagino cambiar una campaña masiva que se dirige a más de 100.000 personas, pues en términos de coste, en términos de gestión también, es algo que yo creo que puede preocupar. Y sobre todo, va ligado a la pregunta que yo creo que es un tema que hemos comentado, claro, es una nueva función que se le encomienda a la comisión y es una nueva función de la que se le tiene que dotar de medios físicos y humanos para poder acometer esa tarea. Y no sé si nos puedes contar un poco las previsiones que tenéis. No, la verdad que, bueno, haces bien en ligar una cosa con la otra, ¿no? Es decir, al final esa previsión de la circular, claro, también está, digamos que es un elemento de prudencia respecto a qué nos íbamos a encontrar. Tenemos los medios que tenemos y efectivamente es lógico pensar que de una nueva competencia pues se derive un refuerzo de los medios, sobre todo humanos, pero bueno, también, obviamente también pues, de detección de campañas o de ese tipo. Entonces, teniendo esa circunstancia, sin saber qué es lo que nos vamos a encontrar, sin saber hasta qué punto el baremo que hemos establecido supone mucho o poca entrada, pues se estableció esa previsión. Pero nuestra idea y lo que estamos haciendo hasta ahora no es, digamos, dejar correr ese plazo y no responder nada, sino que hasta ahora de los 20 expedientes que comentaba el presidente, lo que se ha hecho es contestar a la gente. Eso, o sea, entendemos como algo no deseable el que haya transcurrido los 10 días, inicie la campaña y luego digamos, oye, la tienes que cambiar o parar. Vamos, por supuesto, a procurar que eso no pase. Pero, como digo, en la circular tuvimos que establecer esa previsión porque nos encontrábamos, digamos, ante un universo desconocido, ¿no? Y, digamos, si al final no somos capaces de responder, puede ser hasta peor. Es decir, si no puedes empezar la campaña hasta que te responda que estoy de acuerdo, entonces no puedes empezar la campaña. Pero, claro, si no he podido verla y luego veo que es inaceptable respecto de las normas, tendré que tener la capacidad de poder decir, oye, que al final pues me tienes que cambiar esto o este elemento o este otro, ¿no? Dicho eso, efectivamente, la idea ahora mismo estamos actuando con gente de diversas áreas, lo cual creo que ha creado un equipo que está dando, creo que bastante apoyo al trabajo relacionado con esta circular. Lo deseable es que haya un refuerzo. Este argumento, digamos, de esta nueva competencia, que es muy importante y además prioritaria para el gobierno y para nosotros, pues nos ha servido de cara al número de plazas que se nos ha asignado en la oferta pública de empleo este año, ¿no? Entonces, en breve, espero que las próximas semanas saldrá una convocatoria de técnicos de la CNMV, de los cuales pues algunos de ellos trabajarán en esta materia, con lo cual, bueno, pues espero que esté razonablemente dotado. Creo que ya lo está, porque como digo, están colaborando pues más departamentos para que ese trabajo que es prioritario no quede desasistido, pero espero que de una forma más estable pues se pueda reforzar un poco más la cantidad de gente que trabaja en esto. Dicho lo cual, el volumen que nos hemos contado hasta ahora, bueno, pues está siendo manejable. Razonable. Está siendo razonable respecto a campañas masivas, que es con lo que hemos estado actuando. Evidentemente siempre se puede ir más allá, ¿no? Y también estamos hablando de detectar cosas que no hayamos detectado, profundizar más, pero bueno, de momento yo creo que estamos más o menos tranquilos respecto a que podemos manejar el volumen de trabajo que está llegando. Vale, y no sé si los Javieres que podéis comentar, yo creo que alguno de los problemas
que os estáis encontrando en la práctica, si os habéis encontrado alguno, a la hora de definir como masiva una campaña, porque las reglas de cómputo, que es verdad que yo creo que la circular hace un esfuerzo por tratar de objetivar al máximo cuándo una campaña tiene que ser masiva o no, pero es verdad que luego una vez que aterrizas todo eso en la práctica, pues no sé si lo de sumar los unos con los otros al final es tan fácil, ¿no? Bueno, nosotros desde Bitnovo todavía no hemos estrenado este plazo de consultas, no hemos abierto todavía ninguna consulta para hacer ninguna campaña publicitaria y desde nuestro punto de vista, o sea, todo lo que sea regular y poder diferenciar empresas serias que estamos trabajando en España de otras que digamos que son las que pueden hacer esos ganchos que hablaba en el presidente de la CNMV, pues es bienvenido por nuestra parte. Digamos que nuestro inconveniente principal o los problemas que vemos es que nos podamos quedar un poco a expensas de lo que hagan grandes plataformas no españolas, que se puedan saltar esos filtros, que digamos que, como ha comentado el presidente, esto es un movimiento pionero a nivel europeo y que estemos haciéndolo desde España y las empresas españolas seamos las que estemos digamos cumpliendo a rajatabla las normas, que por supuesto siempre hacemos, pero que quedemos un poco pues que no estemos compitiendo en igualdad de condiciones con otras plataformas, que no sé si a través también nos están llegando peticiones de empresas externas por este canal, o porque desde mi punto de vista me parece un poco utópico todavía el poder constreñir a nivel nacional, pues Google Ads, Facebook, cómo lo capas a nivel España, lo veo bastante complejo. No, evidentemente es complejo. La circular, de hecho, lo prevé. Una cosa es lo que se prevé, otra cosa es lo que al final se puede hacer, ¿no? Y evidentemente la circular lo que prevé es que siempre que se dirija a inversores en España, está sujeto a las normas de la circular. Claro, ¿esto puede resultar algo voluntarista? Bueno, puede ser. Pero desde luego nuestra intención es, y lo estamos haciendo, ¿no?, dirigirnos a todo aquel que, de una forma que esto digamos que es visible, ¿no? Al final en la página web de un gran operador internacional, pues se ve que hay una parte en español, dirigida a españoles, y además la circular lo prevé, ¿no?, que salvo que existan determinadas medidas que garanticen que esto no sea así, pues están sujetos al ámbito. Claro, una cosa es esa identificación que estamos haciendo y vamos a hacer, y eso no cabe duda, y otra cosa es la capacidad que tengamos de imponer que se cumplan las normas, ¿no? Yo la verdad que ahí confío algo también en la parte reputacional, ¿no? Es decir, si la CNMV pues, dice o sanciona a determinado operador, pues eso puede influir. Pero en todo caso, bueno, pues tenemos ahora mismo las capacidades que tenemos, que son esa, la capacidad sancionadora y lo disuasorio que eso pueda ser, la parte de cooperación internacional, siendo una materia nueva, con lo cual no está todavía muy probado cómo funciona en esta materia nueva, pero bueno, ahí tenemos, digamos, un memorando de entendimiento con todos los supervisores de valores mundiales en general, ¿no?, dentro del seno de la Organización Mundial de Comisiones de Valores, que además la sede está aquí en Madrid, y entonces eso también sería un instrumento a utilizar en caso de que no consigamos que nos hagan caso, entre comillas. Y luego me parece muy relevante pues lo que ha comentado el presidente respecto a pues los buscadores, redes sociales y demás, que vamos, creo que es un tema básico, ¿no? Y en ese sentido, pues como él decía, no estamos encontrando, la verdad, mucha receptividad y nos estamos planteando pues regular también el asunto. Toda regulación que es local en un fenómeno tan global pues tiene sus limitaciones y cabe esperar lo que cabe esperar de su aplicación. Pero bueno, desde luego por nosotros no va a quedar. Desde luego la opción que no contemplábamos era dejarlo fuera, porque eso sí que sería un agravio. Y yo creo de verdad que en parte, o sea, yo entiendo que esto es una carga regulatoria, pero al final puede ser hasta positivo, es decir, que positivo digo para los operadores, ¿no?, que al final están pues actuando con más garantías. Ello mismo también es visible, lo cual también le da publicidad, y lo digo sin sorna, y bueno, vamos a ver qué nos encontramos, pero de momento pues estamos en ello. Yo creo, haciendo un inciso en lo que comentaba Javier, yo creo que es verdad que una de las preocupaciones que puede tener muchos de los operadores aquí presentes, yo probablemente muchos de ellos, sus estándares antes de que empezara la cierta regulación, en publicidad o en blanqueo de capitales, ya eran unos estándares, digamos, que estaban muy cercanos a lo que ahora se les pide, y es verdad que pensar que alguien, digamos, por que no cumpla o que vaya, digamos, por debajo de la línea, pueda generar pues ruido o al final acabe perjudicando al sector, yo creo que ya no es como compañía individual, sino perjudicar al sector, yo creo que es una de las preocupaciones. Sí que es verdad que creo que hay dos cosas que pueden ayudar a que esa preocupación se mitigue. Una es
que esos operadores razonablemente, aunque el concepto no es el mismo, tendrán que estar registrados en el registro de Banco de España. No es el concepto de operador en la circular, no es el mismo, ese viene de MiCA y es un poco más amplio que el que utiliza la ley de blanqueo, pero bueno, eso también te da algo a lo que agarrarte. Y luego yo creo que es fundamental, que lo comentábamos también, Víctor, algún día, la responsabilidad del proveedor de servicios publicitarios. Es decir, que creo que también, bueno, puede haber opiniones encontradas, pero es verdad que a priori la circular culpa de igual manera al que infringe la publicidad, sea el que ofrece el producto o sea la agencia de medios con la que has contratado la publicidad. Y es decir, y es también razonable pensar que si una publicidad se dirige a España, pues al final la agencia de medios, bueno, pues tenga una presencia más local, ¿no? Con lo cual yo creo que eso también puede ser un freno. Es verdad que bueno, que es ponerle un poco puertas al campo, es decir, al final todos conocemos que por vía online, bueno, pues es muy difícil controlar todo, pero yo creo que esos dos puntos sí que pueden ayudarte a mitigar un poco la preocupación. Nosotros desde Bit2Me valoramos primero muy positivamente que podamos estar aquí y que de hace 4 años ahora haya un marco justamente para la publicidad. Nosotros hemos sido muy activos con la comunicación y hemos hecho muchísimas campañas. Yendo a una concreta que estamos ahora desarrollando con radio, sí que pensamos que una diferenciación entre los diferentes medios de comunicación a la hora de hacer el disclaimer ayudaría a aprovechar todo el potencial que tienen las diferentes vías de comunicación. Concretamente, con la radio venimos haciendo una campaña con Kiss FM y hemos notado un cambio espectacular, ¿no? Desde de conversión del número de personas interesadas en utilizar los servicios de Bit2Me antes y después. Entonces, bueno, no sé si en ese sentido se puede ajustar o se podría revisar la forma de trabajar con cada medio de comunicación. Sí que hemos hecho alguna revisión de contenido y por eso también traigo este ejemplo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la circular en algún punto prevé la posibilidad de que haya cierta flexibilidad teniendo en cuenta el formato y bueno, entiendo que se va a estudiar caso a caso, ¿no? por el departamento que está analizando la cuestión, ¿no? Y desde luego, si al final vemos que es necesario, derivado de la experiencia que tengamos, pues bueno, por supuesto, si en algún momento se puede modificar la circular si lo consideramos necesario, ¿no? Pero vamos, yo de momento exploraría el margen que da la propia circular y, como digo, pues que se va a ver caso por caso y lo analizamos, ¿no? Pero vamos, abiertos a incorporar cambios si en algún momento se considera oportuno, lo consideramos oportuno. Y otra cuestión... pero te voy a hacer una pregunta yo a ti. No, porque era por aclarar lo que has dicho, porque me parece interesante. O sea, que habéis notado que, respecto a la campaña en radio, que el impacto es superior desde que está, digamos, que incluyéndose las advertencias y demás, o que es la campaña en radio la que ha conseguido un impacto superior a otro tipo de campañas. Justamente hacemos una cuña de Bit2Me, comunicando un poco los servicios que prestamos como plataforma de compra y venta de criptoactivos, y después ponemos el disclaimer, y el disclaimer dura más del doble de lo que dura la cuña. Entonces, no sé si a lo mejor acotarlo o ver si la velocidad en la que se comunica el disclaimer se puede ajustar, no lo sé. Son ideas, pero que estamos viendo ya tenemos feedback de campañas que están encima de la mesa, ¿no? Y bueno, un poquito por ahí. Algo que justo hablábamos antes de empezar, y era que bueno, esto sucedía un poco con el sector bancario en el año 2010, cuando hacían publicidad, y que a medio plazo, no digo que tenga que ser algo inmediato, sería muy interesante que en el mercado de criptoactivos pudiese haber una serie de empresas que estén registradas con una licencia que pudiesen comunicar de forma abierta porque han cumplido una serie de criterios, ¿no? Hablábamos del registro del Banco de España y pueden ser otros, pero eso nos ayudaría a ser más eficientes, a planificar mejor y a tener un marco que premie a aquellos que están operando de forma lícita y que penalice a los que están buscando estafar, ¿no? A los usuarios. Eso sería también interesante. Bueno, son propuestas que dejo abiertas. No sé si es el foro y el momento, pero me gustaría comentarlo. Nosotros en el Sandbox hicimos una propuesta muy similar en esa línea, de crear ese registro para, digamos, que la operativa a todos los niveles, incluso pues colaboraciones con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sean lo más rápidas y fluidas.
Me da a mí la sensación de que este tema va a salir luego en la... Me lo han chivado, que va a salir luego en la siguiente mesa probablemente. O sea, que yo creo que lo apuntamos y yo creo que es muy interesante. Volviendo sobre la circular, seguramente dejemos, si nos da tiempo, 5 minutillos, si te parece bien, Víctor, para alguna pregunta, un poco más, si queréis, de casuística. Volviendo a uno de los temas que comentaba, el tema del cómputo. Que puede parecer obvia la pregunta y probablemente la respuesta, pero por ejemplo las comunicaciones ahora que se llaman multicanal, es decir, el ejemplo de los influencers. Si el influencer, parezco mi abuela hablando, si el influencer tiene Instagram, tiene TikTok y tiene YouTube, ¿sumamos todos los followers o cómo hacemos? Porque realmente lo razonable es que evidentemente no son, o sea, la suma no son todos a los que va dirigido. Lo que pasa es que no sé si vamos a entrar en tanto detalle y en discernir... A ver, o sea, la verdad que, hombre, es claro, es probablemente factible que tenga varios canales, es factible que haya gente repitiendo en varios canales, es factible que haya gente diferente en los diferentes canales. Bueno, yo creo que habrá que ver el caso concreto cuando se presente. Es posible que no haya que discernir nada porque las cifras no lo hagan necesario. Si las cifras lo hacen necesario, pues haremos un análisis un pelín más profundo del caso concreto, ¿no? Porque a priori yo creo que decirlo a priori es un poco arriesgado, ¿no? Es que lo vamos a sumar o no lo vamos a sumar. Yo no sería tan taxativo en este momento, ¿no? Lo dejamos para el Q&A. Q&A Para el caso concreto o para el Q&A, efectivamente, cuando hemos visto algunos casos concretos y tengamos un criterio claramente definido, ¿no? Pero me da la impresión de que va a ser difícil responderlo en genérico, ¿no? Porque cada caso es diferente y tendrá sus peculiaridades. Una cosa buena que tiene el mundo digital es que las cosas son bastante medibles en muchas ocasiones, no solo cuantitativas, sino a veces cualitativamente también. Y entonces, bueno, pues habrá que ver, como te digo, el caso concreto para poder hacer un criterio. Pero ahora no me atrevería a decirlo con carácter general. Porque sí que está más o menos previsto, o tenéis una idea de, porque lo has comentado tú antes, lo de hacer un documento de preguntas y respuestas. Yo sí que creo que puede ser muy interesante, porque al final este tipo de normativas que son nuevas, pero no son nuevas en España, son nuevas en todo el mundo, que no tienes pues un estándar a lo mejor europeo al que poder aproximarte o al que poder mirar, y yo sí que creo que probablemente la gente lo agradezca porque les puede dar, pues evidentemente no va a haber un método objetivo, porque al final esto no son matemáticas, es un poco más complicado, pero yo creo que sí que puede ser bueno. No, yo creo que las preguntas y respuestas son un buen método en general para facilitar la aplicación de la normativa y, como dices, mucho más en un caso de normativa novedosa, en un ámbito novedoso y que además no hay otro marco normativo que apoye, sino que estamos un poco más aislados en ese sentido. Y entonces yo creo que, desde luego, mi idea es que lo saquemos y yo creo que lo haremos. De verdad, te digo, tardaremos unos meses porque hay que tener un poco de masa crítica para el tema, pero desde luego yo creo que lo debemos hacer. Vale, yo voy a hacer la última pregunta para un poco a todos, y luego si queréis alguien tiene alguna pregunta las podemos atender, si tenemos 5 minutos o no. Miro al aire y me asiente con la cabeza, con lo cual eso es que tenemos todavía algún minutillo de sobra. El tema de, al final esta circular aplica a los criptoactivos como producto de inversión, ¿no? O sea, decir, y la propia norma incluye una serie de excepciones, más allá de los productos de inversión que tienen su regulación MiFID o la que fuera. Hablamos de campañas corporativas. Yo no sé si os habéis planteado también la fina línea que puede haber en algunos casos entre si una campaña cae dentro o no cae dentro de la norma. Yo creo que está claro que si en la camiseta de un equipo de fútbol pones el nombre de un operador, yo creo que eso a priori tendría que caer fuera, sobre todo porque con los disclaimers no caben, con lo cual no sé quién va a comprar la camiseta. Pero no sé si os habéis planteado también que puede haber, pues anuncios que estén un poco más en el límite. Bien. La verdad, la propia circular lo que establece es que para que la campaña se considere como corporativa y por tanto excluida del ámbito, pues no se debe mencionar los criptoactivos o su posible adquisición, y además hay una previsión adicional que es que en la página web del operador, si hay publicidad, ahí se incluyan las advertencias y demás. Entonces, efectivamente, el caso claro o simple y fácil es el nombre del operador, eso no va a dar problema y eso desde luego
pues es algo que en nuestra mente está el que se puede hacer, con las garantías como que acabo de comentar, ¿no? De su página web o lo que sea. Y desde luego es evidente que no cabe en una camiseta de un equipo de fútbol pues las advertencias, el código QR, los enlaces y demás, ¿no? Entonces, ¿que puede haber casos fronterizos? Pues puede ser, pero ahí vuelvo a decirte casi lo mismo que te he dicho de los influencers, ¿no? Habrá que ver qué es lo que quieren poner. No se puede poner mucho porque como no hay mucho espacio, eso digamos que es lo que nos salva casi más la papeleta, pero bueno, aquí vuelvo a lo que decía antes, veremos el caso concreto y si quieren poner algo más que el nombre del operador, o sea, a priori desde luego no está prohibido, otra cosa es pues qué es lo que se pone, ¿no? Lo analizaremos y daremos una respuesta al respecto. Cuando tengamos experiencia, pues lo tenemos en el documento de preguntas y respuestas. Vale. No sé, Javier, si queréis comentar algo más o antes de pasar a sí, alguna por pregunta. añadir, bueno, yo creo que poco a poco se está empezando a separar un poquito la paja del trigo, ¿no? Como se suele decir, de qué actores están trabajando para construir una industria fuerte. Y también me gustaría destacar en el mundo de los criptoactivos, ¿no? A veces ponemos o comunicamos de manera que todos los criptoactivos parece que están en el mismo saco. Creo que también es importante como comunicación, ¿no? En general, que estamos hablando de eso hoy, entender que Bitcoin y el resto de criptoactivos son conceptos distintos. Creo que desde el mundo regulatorio, no solo en España, a nivel mundial, se está tratando de esa forma y sería una diferenciación y un paso importantísimo para la industria y para definir también desde el punto de vista del inversor, cuando empieza a tener contacto con este mundo, por dónde tiene que empezar a descubrir, ¿no? Cómo funciona esta tecnología. Insisto, creo que todos hemos escuchado sobre Ethereum, sobre los metaversos, los NFTs, DeFi, pero diferenciar Bitcoin en este momento del resto de criptomonedas creo que es muy, muy, muy importante a nivel también institucional. Pero bueno, es una opinión también, ¿no? Basada en bastante estudio, eso sí, lo puedo decir. Es una opinión informada. Sí, vale. eso es. Sí, como decía el presidente de la CNMV, que hay más de 10.000 y cualquiera puede crear una, pero en nuestras plataformas pues el acceso es muy limitado. Digamos que no se ofrece cualquier cosa tampoco. Eso está bien. Eso es. Muy bien, no sé si tenemos alguna pregunta. Yo creo que de tiempo vamos así irregular, pero si alguien quiere hacer una pregunta es el momento. Te van a traer, yo creo, un micrófono, Nacho. ¿Está enchufado? Buenas. Bueno, mi pregunta es muy sencilla y muy directa. Bueno, yo soy Nacho Siles, responsable legal de Bitnovo. Pero mi pregunta es, ampliando, porque me parece muy interesante la consideración que ha hecho Alejandro respecto de la marca, es decir, para diferenciar dónde entramos en publicidad y no publicidad. Y utilizando un modelo que no sea propio de Bitnovo para no generar dudas ni generar ningún tipo de precedente en la pregunta, utilizando una marca general, el concepto de eslogan, que nada tiene que ver con el de marca. Imaginemos que ponemos Bitnovo y voy a poner dos modelos diferentes. Uno que fuese Bicrypto y otro que fuese Bitnovo, y ponemos un eslogan Bitnovo User. ¿Vale? Que no es lo mismo, que decir, porque en uno he utilizado la palabra cripto y en otro no lo he utilizado. A título de conversación, ¿qué consideración tendríamos? A vuela pluma, ¿no? Bueno, pues efectivamente creo que tienes razón que el uso de la palabra cripto pues sí da más pie a pensar, a poder considerar que estamos promoviendo a través de esa publicidad la adquisición de criptoactivos. Que digas que te hagas usuario de una plataforma, bueno, pues tenemos que valorarlo, pero es menos claro respecto a lo que está proponiendo o promoviendo, ¿no? Pero bueno, todo esto lo digo con todas las reservas y con que hay que ver los casos concretos, ¿no? Y analizarlos, pero estoy de acuerdo que el término cripto da más pie a pensar que estás ofreciendo criptoactivos, es más obvio, digamos, ¿no? Más evidente. ¿Y el concepto de eslogan? El concepto de eslogan me es irrelevante, en el sentido de que lo importante es, el eslogan es una frase que es el contenido publicitario, ¿no? Entonces, que sea eslogan o no, es decir, el anuncio contiene esa frase, luego hay un mensaje y luego hay que analizar si ese mensaje es suficientemente o promueve suficientemente la adquisición de criptoactivos para quedar dentro del ámbito de aplicación, ¿no? Como digo, independiente de que se denomine eslogan o no.
¿Nos da tiempo a una pregunta más? Sí, creo que está por ahí Alejandro. Hola. Bueno, muy interesante, por cierto. Y te quería preguntar al principio, cuando estabais estableciendo la circular, ¿no? Pues que llegasteis a los 100.000, etcétera. Iba a ir justo a lo que ha dicho él de los tamaños, del disclaimer, las longitudes, porque ahora mismo estamos viendo campañas. Efectivamente, es que yo iba a poner, sin citaros ese ejemplo, ¿no? Que es que estoy escuchando anuncios de radio que el disclaimer dura el doble que el propio anuncio. Veo pancartas por la calle que ocupan más de la mitad el disclaimer que las marcas. Entonces, no sé si... ¿Qué os llevó a poner esos tamaños de ocupación en los anuncios, las longitudes, en radio, etcétera? Sí, bueno, ahí la verdad que dos comentarios. O sea, por un lado, bueno, también he visto yo, ¿no? Ha salido estos días en Twitter algún comentario incluso jocoso respecto al tamaño de la advertencia, que también lo he estado mirando, ¿no? Y la verdad que la advertencia, lo que es la advertencia en sí, legalmente obligatoria, podría ocupar menos tamaño del que ocupa el espacio dedicado o en el que se enmarca la advertencia, en algunos anuncios que he visto, ¿no? Sin entrar en ninguno concreto. Es decir, que digamos que se ha aprovechado el que hay que insertar la advertencia en un espacio y en ese espacio se han añadido otras cosas legítimamente y tal. Me da hasta la impresión de que a veces eso también, como decía antes, ¿no? Puede ser un reclamo publicitario de mira este anuncio hasta qué punto tal. Bueno, y yendo, lo digo como comentario de que efectivamente la advertencia al principio tiene que ocupar un 20% del espacio. En algunos anuncios que he visto ocupaba bastante más el espacio en el que se inserta la advertencia, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues puede dar lugar a una impresión de que la circular está pidiendo algo que tampoco es lo que está apareciendo ahí, ¿no? Respecto a cómo lo determinamos, bueno, pues pusimos unos parámetros que nos parecían más o menos razonables, pensando que luego en el proceso de consulta pública pues ya nos corregirían si eran cosas excesivas, ¿no? En algún caso se nos dio alguna indicación a la que atendimos respecto a duraciones en vídeos y demás. En el caso, por ejemplo, del 20% del espacio, cuando digamos es un cartel o un espacio de ese tipo, nadie nos comentó nada y bueno, pues al final digamos que tiramos con los parámetros que han salido de la circular. Pero bueno, vuelvo a decir lo que he dicho antes, que eso no está en nuestra intención modificar la circular ahora, pero desde luego lo que no vamos a hacer es terrible si algo se demuestra que es poco práctico, ineficaz y no se puede abordar con los márgenes de flexibilidad que la circular en su versión actual da, pues ya pensaremos en modificarla, ¿no? Vale. Pues yo creo que con esto vamos a cerrar la primera mesa. Muchísimas gracias a los tres. Yo creo que es, hablo en nombre propio, pero seguramente en el de muchos también es un lujo poder tener a quien hace la norma y a los sujetos obligados de esa norma en un diálogo, yo creo que tan interesante como el que hemos tenido y yo creo que es muy provechoso. Así que nada, muchísimas gracias a los tres, Javier y por supuesto también a Víctor. Gracias. Y si os parece, no sé si tenemos algo de descanso, no tenemos aquí no hay descanso. Pues vamos con la otra mesa. Así que si por favor me pueden acompañar en el estrado. Sí, una foto de familia nos hacemos. ¿De pie o sentados? De pie, por favor. Sí. Vale, perfecto. Muy bien. Pues... Vale. Alfonso. Donde quieras, ¿no? O donde o tenemos... no, pues donde quieras, no, donde diga Leire. Frank, sí. ¿Quién nos falta? Nos falta Alejandro, ¿no? Yo creo. Hola, Alberto. Muy bien. Tú aquí y Alejandro allí. Perfecto. Vale. Bueno, pues... no voy a hacer más introducciones porque yo realmente no me he ido, con lo cual no tiene tampoco mucho sentido. Pasamos, si queréis, a esta segunda mesa, que tiene por título Regulación, MiCA, Marcos Europeos y Preocupaciones del Sector.
Así que, como veis, el título yo creo que abarca absolutamente de todo, pero bueno, vamos a tratar de centrar un poco el tiro. En esta segunda mesa me acompañan Francisco del Olmo, subdirector responsable de FinTech y ciberseguridad de la CNMV, Alejandro Zala Navarro, Country Manager de Bitpanda, Alfonso Ayuso, CEO de Vinos Global, y Alberto Martín Mazaira, CEO de Depson Trees. Cada vez lo voy pronunciando mejor, como es el segundo evento en el que coincidimos. Lamentablemente el moderador será el mismo que en la mesa anterior, no hay cambio, pero bueno. Por centrar un poco el tema de Mica, y aprovechando que tenemos a Frank, ¿te puedo llamar Frank? Sí, por favor. Mica, hay una propuesta, ha pasado por el Parlamento. El Parlamento ha dicho cosas que no sabíamos si estaban superadas o no, que nos ha pillado a algunos con un poco el paso cambiado. Ahora yo creo que a partir del 31 de marzo va a haber como una especie de comisión conjunta, ¿no? Parlamento, comisión, consejo, para ir elaborando ya una propuesta más definitiva. Entonces yo creo que sería pues muy interesante, si tú que conoces todo eso de primera mano, pues nos puedes contar un poquito pues el estatus y hacia dónde van los tiros, bueno, lo que tú consideres así interesante. Sí, por supuesto. Oye, muchísimas gracias por contar conmigo en esta mesa. Sí, bueno, estuvimos trabajando desde 2020 que salió septiembre de 2020 que salió la propuesta, pues estuvimos trabajando en muchos grupos de trabajo con nuestros compañeros de Banco España, de Tesoro, intentando, digamos, darle sentido pues a esta propuesta, ¿no? Y intentar aterrizarla un poco. De hecho, bueno, pues cambiaron cosas, algunas sustancialmente, y ya en finales, junio más o menos del 2021, pues conseguimos tener, digamos, una propuesta de consenso, un texto de consenso bastante razonable y con el apoyo mayoritario de todos los países miembros, ¿no? Es verdad que bueno, pues que este texto de junio del año pasado pues ha digamos tenido algún tipo de reservas por algunos organismos, y concretamente, como muy bien sabéis, ¿no?, en los últimos meses pues ha habido un debate bastante intenso en el seno de la Unión Europea sobre los criptoactivos que utilizan el consenso de Proof of Work, ¿no? Obviamente por el impacto climático que suponen, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que de alguna forma se intentó llevar ese debate a Mica, de forma que se pudiera incluir algún tipo de restricción para este tipo de criptoactivos, ¿no? Esto realmente pues ha supuesto una cierta pausa en el procedimiento habitual de este tipo de regulaciones, ¿no? Y que al final, bueno, como sabéis, se ha saldado con que se va a introducir en Mica, o por lo menos es la propuesta del Parlamento, ¿no?, que es la que tenemos ahora mismo. Se va a introducir en Mica en los considerandos algún tipo de observación sobre el impacto de estos criptoactivos. Se va a obligar a que en los white papers pues se haga también algún tipo de declaración sobre el impacto concreto que tiene ese criptoactivo, obviamente basado en el consenso que utilice, y luego pues también se va a incluir en la taxonomía en temas de sostenibilidad, ¿no?, en 2025. Bueno, ya una vez que se ha llegado a ese punto de encuentro, continúa Mica, ¿no? ¿Y cuáles son los siguientes pasos? Como tú muy bien has dicho, pues estamos en los trílogos en los que el Parlamento ha propuesto un nuevo texto y ahora hay que negociarlo con los demás actores, ¿no? Tengo que decir antes de nada que este texto que ha presentado el Parlamento ha utilizado el texto inicial, ¿no?, el de la Comisión, ¿no?, en la propuesta inicial, con lo cual nos genera a todos un poco de dudas sobre determinados temas que ya se han trabajado, se han discutido, se ha llegado, digamos, a soluciones razonables, y que pues quizás no contempla este texto, ¿no?, esta propuesta del Parlamento, con lo cual probablemente bueno, pues algunas de las propuestas del Parlamento quizás pues tengan más peso las que se consensuaron en junio, ¿no?, en algunos de los aspectos. La verdad es que propone cambios o modificaciones sustanciales, ¿no? Algunas de ellas, como sabéis, ¿no?, pues tienen que ver sobre las ARTs, los criptoactivos ARTs que pudieran tener la consideración de significativos por ser
utilizados de forma amplia como forma de pago, ¿no? Pues se les intenta trasladar a lo que se denomina los quasi-AMTs, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esos son temas que se habló mucho. De hecho, te puedo asegurar que uno de los temas que más se ha tratado en esto durante el proceso de negociación ha sido el tema de los ARTs, ¿no? Intentar darle sentido y criterio, ¿no? Y se ha modificado desde el ámbito hasta la misma definición varias veces, ¿no? Otros temas, bueno, un papel más relevante de ESMA, que propone el Parlamento. Algo que bueno, pues también propone el Parlamento es que los white papers pues que tengan que tener una aprobación en lugar de una comunicación previa. Bueno, yo creo que eso también es algo que se trató y desde luego a nosotros nos supondría pues una mayor complejidad, pero bueno, es algo que hay que abordar igualmente, ¿no? Otros temas que se han tratado también relevantes, pues habréis visto que yo creo que es una iniciativa que nos ha dejado todos un poco a la expectativa, es el tema de introducir las DAOs, ¿no? Como posibles oferentes, ¿no? de los criptoactivos. Bueno, vamos a ver dentro de este marco de negociación cuál es la propuesta y a ver si realmente conseguimos o no que esto salga adelante, ¿no? El tema de las NFTs, ¿no? Yo creo que esto también es algo que nos tiene a todos muy descolocados porque en realidad es complejo de abordar. Es muy complejo, ya lo fue, ¿no? Con la circular cómo abordarlo, ¿no? Y la verdad es que llegamos a una solución un poco ad hoc para nosotros, y es que como era muy difícil, no queríamos tampoco el exonerar simplemente por un tema de características técnicas o de naturaleza a los criptoactivos, sino al final por su impacto, ¿no? en el caso de la circular sobre los inversores, pues llegamos a la conclusión de identificar a aquellos que realmente no queríamos que estuvieran dentro y bueno, pues así fue como incluimos esa exención dentro de la circular, ¿no? En el caso de MiCA es más complejo, no es tan fácil de hacer y realmente no sabemos muy bien cuál va a ser la solución que se le da al final, si va a ser la que ya estaba en la propuesta de consenso, de directamente excluirlos, ¿no? Del ámbito o, como dice el Parlamento, de excluirlo de la parte del white paper, ¿no? De determinadas obligaciones y con bastantes matices que incluye también en los considerandos el Parlamento. Incluso si realmente, que no creo que sea mala opción, lo que se pretende es crear una normativa específica, dentro, no sabemos los tiempos, pero sería una opción que está encima de la mesa, una normativa específica para los NFTs, ¿no? Y eso es un poco lo que nos traslada ahora el Parlamento y bueno, pues intentaremos llegar a un nuevo texto de consenso en los próximos. Yo confío en que podamos llegar en la presidencia que hay ahora mismo y que está muy, por supuesto, muy interesada en que se apruebe y que lleguemos a junio, ¿no? Con un texto ya aprobado si todo va bien, ¿no? Yo creo que sería una magnífica noticia. Has mencionado muchos temas. Yo creo que muy interesantes y yo creo que van a salir. Es decir, el de los NFTs es uno, ¿no? Es decir, ¿están, no están? ¿Cuál es el régimen? Probablemente no hay una respuesta sí o no, porque lo que no hay es una propuesta aprobada, con lo cual al final pues en unas estaban y en otras no. Entonces yo quería un poco, por abrir un poco el debate a vosotros también, que nos contáis un poco a lo mejor las preocupaciones que en relación con MiCA o en relación con el estado actual más os inquietan o más, digamos, comentáis dentro de cada una de vuestras casas. No sé si alguno... Sí, fenomenal. O sea, yo creo que esta es la gran normativa que estamos esperando todos. Creo que es absolutamente fundamental que llegue y que llegue cuanto antes. En Bitpanda llevamos operando en Europa desde el 2014, con lo cual tenemos conocimiento de las distintas regulaciones y es fundamental que haya una armonización. Es decir, ahora cada país está regulando y poniendo, yo creo, un poco parches hasta que llegue MiCA y todos estamos esperando. Y cuando digo todos, estamos los operadores. Yo creo que todo el mercado también necesita, el B2C, el mercado más retail necesita dar esa confianza, ese respaldo regulatorio a estos productos y el sector institucional. O sea, creo que aquí bancos y grandes instituciones necesitan que MiCA llegue lo antes posible, con lo cual para dar ese salto. Yo creo que está todo el mundo preparado para de verdad generar una adopción real a estos activos,
pero sin MiCA yo creo que va a ser complicado, con lo cual... Yo creo que Alejandro has mencionado una cosa que es la armonización, que yo creo que, Sí, además, que a los que operáis en muchas jurisdicciones evidentemente pues os preocupa, ¿no? Porque al final os preocupa por un tema evidentemente de cumplimiento normativo, por un tema de costes, es decir, no es lo mismo tener que cumplir con 16 legislaciones diferentes que con una legislación uniformada. Yo sí que creo que el objetivo de MiCA es que haya un régimen cada vez más parecido al de las entidades a lo mejor de crédito, entidades de pago, es decir, ventanillas únicas, bueno, pues regímenes que se puedan pasaportear, ese tipo de cosas. Pero es verdad que es un reglamento que es de aplicación directa, pero es verdad que va a haber una legislación de segundo nivel en todos los países. Y sabemos que la legislación de segundo nivel no siempre sale tan bien como, es decir, en su cabeza era un plan genial, pero luego aterrizar en cada una de las jurisdicciones, eso puede generar algunas pequeñas distorsiones, ¿no? en cada una de esos países. Es verdad que, por ejemplo, yo creo que el tema MiFID en España, la implementación que se hizo de todo es muy respetuosa, por decirlo así, y no va más allá de lo que establece la normativa europea, pero no sé si también eso puede ser una preocupación, es decir, que haya pues eso, 27 desarrollos de segundo nivel. No sé cómo eso va, es decir, porque eso en teoría lo tiene que coordinar ESMA, pero al final lo vais a coordinar, entiendo, cada una de las autoridades locales. Sí, efectivamente, yo creo que la armonización es vital, es imprescindible, y de hecho es un poco la razón de que al final pues se haya tardado tanto en llegar a un consenso y sobre todo tanto tiempo que va a transcurrir de su aprobación hasta su entrada en aplicación, ¿no? Estamos hablando de 18, 24 meses, dependiendo de la propuesta, lo cual estoy de acuerdo en que es muchísimo, que nos gustaría a todos tener MiCA ya, no en junio, sino tenerla ya aplicándose ya cuanto antes. Yo creo que en eso todo coincidimos, en esa necesidad, pero si queremos tener una armonización real, adecuada, pues hay que entrar al detalle. Es que no hay otra. Quiero decir, si no entras en detalle, dejas muchísimo campo, digamos, de interpretación a cualquiera de los Estados miembros o de las autoridades competentes en este caso, ¿no? Entonces, si no quieres que haya esa discrecionalidad a nivel de cada Estado miembro, necesitas ese detalle. Y si entras ese detalle, pues vamos a ver, o hay que intentar en el reglamento, en la legislación de primer nivel, pues acotarlo al máximo, pero sobre todo necesitas un desarrollo de segundo nivel, en este caso absolutamente extraordinario, ¿no? Muchísimas guías, RTS, hay muchísimo trabajo de segundo nivel, ya no tanto lo que nos va a tocar normativamente luego de desarrollo normativo en España, ¿no? Que eso, bueno, me preocupa relativamente. Lo que me preocupa es todo lo que hay que desarrollar de segundo nivel en MiCA. Es auténticamente muy amplio. Son muchísimos RTS que sí que va a coordinar, y las guías, ¿no? Va a coordinar ESMA, claro, por supuesto, es la que tiene asignado estas competencias, ¿no? y este trabajo, ¿no? Pero al final somos todos y nos vamos a tener que poner de acuerdo todos. Y eso no es fácil. De verdad que somos países que te vas dando cuenta en que cualquier propuesta es muy complicada de acordar con todos los países. Entonces, al final, la armonización, más detalle, pues requiere de un mayor consenso y un mayor trabajo, ¿no? He visto la cara de Alfonso cuando hablabas de que es complicado ponernos todos de acuerdo. Sí, a mí me gustaría profundizar un poquito en la parte de armonización, porque con estos plazos que estamos manejando de 18 más 6... claro, ya existe legislación en algunos países en el que se están otorgando licencias, y con MiCA, vamos a decir, in force, ¿no? O sea, puesta pero todavía no en aplicación, a mí me preocupa que el sector español compita en desigualdad de condiciones con operadores europeos en los que sus jurisdicciones ya están concediendo licencias y autorizaciones formales, y que de alguna forma, aunque no hayamos llegado al punto de la aplicación, pues ya estén operando en un régimen de pseudo pasaporte, que no es una forma de hablar, en el que nos encontremos compitiendo con operadores extranjeros en el sentido, o sea, operadores europeos, o sea, no españoles, en el que aquí todavía no tenemos. Lo más que vamos a tener es el registro del Banco de España por blanqueo de capitales, y como ya hacía spoiler Alejandro, pues introducir de nuevo yo creo que complementar la solicitud
que se ha hecho previamente en relación a la circular de publicidad, pues para la industria española sería, bueno, porque entiendo que no va a ser viable generar ningún tipo de legislación en el proceso en el que estamos, contar con algún tipo de registro, y parafraseando al presidente de la CNMV, de las entidades honestas. Entonces, ahí te lo... Sí. No, la idea del registro, lo que pasa es que hay que intentar aterrizarla luego, ¿no? A ver, volviendo antes a lo que comentabas antes de la licencia, bueno, en realidad el tema de las licencias sobre todo está funcionando en Alemania, ¿no? Que es donde realmente la han introducido de una manera mucho más integral dentro de su normativa, ¿no? En el caso de Francia, pues creo que no hay ninguna, ¿no? No hay ninguna entidad que haya ni siquiera querido optar a esta licencia que ofrecen en Francia, ¿no? Sobre el registro, es decir, aunque pueda parecer una solución sencilla, no lo es. Es decir, tú al final ese registro deberías de meter, si estamos hablando de las que hacen bien las cosas, ¿no? que sería un poco la foto que nos gustaría tener a todos, pues tendrías que ver temas organizativos, tendrías que ver pues, temas de seguridad, temas de transparencia, de políticas de todo tipo, incluido también de reclamaciones. O sea, hay muchísimo que tendrías que tener en cuenta a la hora de decidir si esa es o no es honesta, ¿no? Como le queremos llamar, que por supuesto yo doy por hecho es que prácticamente lo sois todas, ¿no? Pero eso tienes que valorarlo, tienes que analizarlo y obviamente de alguna forma supervisarlo. Y eso no es sencillo. O sea, al final lo que me estás hablando es de incorporar algún tipo, o requeriría de incorporar algún tipo de normativa que ampare exactamente qué es lo que tienes que tener para estar en ese registro. Y no es fácil. O sea, realmente, aunque la llamemos de registro, no es mucho más, o no difiere mucho de lo que sería una suerte de licencia, ¿no? De verdad que esa es la realidad, salvo que, porque lo que, por supuesto, lo que hace Banco España, que es un registro, estoy de acuerdo, está en una normativa, exactamente qué es lo que tienen que tener las entidades sujetos, porque son sujetos obligados, ¿no? Entonces no es fácil, ¿no? Y en cuanto a si es necesario, si sería factible una normativa a nivel nacional, bueno, eso es algo que se tendrá que valorar, no tanto desde nuestro punto de vista, sino desde un punto de vista de oportunidad y desde los organismos reguladores, ¿no? Más que de los supervisores, ¿no? Yo creo que el problema y corrígeme Alfonso, ¿no? El problema que se puede plantear o que puede tener alguna de las entidades que operan actualmente es que esa falta, digamos, de reconocimiento oficial como una empresa pues, que cumple determinada normativa, pues puede tener, más allá de alguna desventaja competitiva frente a una entidad extranjera, pues problemas incluso meramente operativos, ¿no? Yo creo que lo de las cuentas es una cosa que hemos comentado alguna vez. Entonces, eso es verdad que esa apariencia de honorabilidad que puede dar un registro, sí que es verdad que puede ayudar mucho a las sociedades. Lo que pasa es que, como dice Fran también, crear todo eso, quiero decir, que necesitas, en teoría, en junio a lo mejor tenemos MICA, segundo semestre del año, más 18 meses, quiero decir que ya los plazos que se manejan para montar un registro, pues miremos el de AML, que es mucho más sencillo, que realmente te miran en la política de AML y un documento de una especie de plan de negocio, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que creo que o sea, entiendo la petición, lo que pasa es que no sé ya si a estas alturas... Toda nuestra ayuda para conseguirlo, ¿eh? Eso siempre, en esto y en cualquier cosa. Vale. Al hilo, digo, de lo que habéis comentado antes, el tema de los NFTs. Lo digo por si alguien quiere comentar un poco, porque yo la sensación que tengo es que si alguien te pregunta y dice, oye, ¿cómo van a ser la regulación de los NFTs en MICA? Creo que la mejor respuesta es no lo sé. Porque creo que hemos pasado de que estuvieran excluidos, hemos pasado a que, bueno, aquellos que puedan tener contenido financiero, luego las reproducciones de cada uno de los NFTs sí que entran dentro. Entonces, la verdad es que yo creo que hay bastante incertidumbre en cómo van a quedar. Sí, no, además es un toro con el que nadie quiere lidiar, es la realidad. ¿Por qué? Pues porque han cambiado mucho, han evolucionado mucho los NFTs. Yo recuerdo las primeras negociaciones con la propuesta de la comisión, cuando hablabas de NFTs, la gente, oye, pero ¿cómo vas a meter aquí los trozos de cuadritos, ¿no? O ¿cómo vas a meter aquí determinadas canciones, ¿no? Bueno, eso ya no tiene nada que ver con la realidad. Nosotros, tanto en el Sandbox, pero sobre todo en el Innovation Hub, le hicimos muchísimas consultas y esto va por modas, ¿no?
que decir, y ahora desde luego son los NFTs. Todo el mundo quiere sacar NFTs. Entonces, esto ha evolucionado muchísimo y ya es complicado y cada vez es más complicado de tener una foto adecuada que es, sobre qué son los NFTs. En realidad pueden ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, la propuesta del Parlamento de meterlos en MiCA, pero excluirlos de la obligación del white paper, ¿no? Bueno, puede ser una solución o no, no lo sé. Desde luego lo que tenemos que hacer es escuchar el razonamiento que hay detrás de todo eso. Un régimen específico ad hoc para los NFTs también puede que tenga sentido, que es también otra de las propuestas, pero de verdad que es complicado, ¿no? El regular, lo he dicho antes, ¿no? Con la circular de publicidad, nos encontramos con que lo que tendremos que hacer es interpretar realmente el uso, más que la propia naturaleza de esos criptoactivos, ¿no? Y es lo que hicimos. ¿Eso se puede hacer en MiCA? Muy difícil. Es muy difícil hacerlo en MiCA porque la circular es algo muy concreto, ¿no? Que llame a la inversión, ¿no? Que sea realmente, porque si no es posible utilizarlo como elemento de inversión, queda fuera, ¿no? Entonces es muy complejo, ¿no? Perdón. Yo creo que ahí representa muy bien la pescadilla que se muerde la cola, que lo hemos hablado alguna vez, en el hecho de que queremos MiCA ya, pero la queremos granular, con lo cual tiene tiempo, pero el problema es la taxonomía de MiCA. ¿Y dónde ponemos el límite de la taxonomía de MiCA? Porque si seguimos ampliando scope, esto no va a salir nunca, y si dejamos una taxonomía muy pequeña, pero queremos meter todo dentro, algo que debería caer en una bolsa, pues puede caer en otra más grande por defecto, que haga que el modelo de negocio detrás sea incongruente. Un NFT, si nos vamos a lo que realmente no es nada más que un certificado digital con un mercado secundario asociado. Entonces, el hecho que el certificado digital lo esté dando algo que se llama cripto a día de hoy, no le aplica ni le quita ninguna cualidad. Entonces, estamos yendo a la paradoja de estar regulando una tecnología y no el uso, y cuando es una línea muy fina y muy difícil de sesgar, yo estoy completamente de acuerdo en eso, pero si abrimos demasiados melones en paralelo y los queremos meter dentro de esa misma taxonomía, esto no se cierra nunca. Pero allí, Fran, si se está preveyendo o hablando la posibilidad de contar con una regulación específica para NFTs, claro, si no está arrancada, probablemente va a ir desacoplada completamente de MiCA y vamos a tener una zona gris en la que va a entrar MiCA en vigor y nos vamos a encontrar con los NFTs que son iguales pero que solo tienen un identificador distinto, que es como se comercializan ahora mismo las obras de arte, o sea, la misma foto 100 veces, que técnicamente, tal como está escrito tanto la propuesta del Consejo como la propuesta del Parlamento, sería un activo que estaría dentro de MiCA. Sin embargo, uno que solo fuese un cuadro individual o una fotografía individual no lo estaría, y si están todos en el mismo marketplace, unos serían, no lo sé, no me atrevo a decir que sean trading platforms en el que tengas que cumplir con transparencia, post-transparencias y similares, y el otro no, pero están todos en el mismo entorno. Claro, no deberíamos tener una zona gris en el que no sepamos cómo actuar. O sea, ¿no sería mejor decir, oye, NFT fuera porque vamos a sacar una normativa y cuando llegue ya la haremos sabiendo que se puede colar alguna cosa, que no intentar marcar ahora una definición que tampoco está, es un párrafo realmente, o sea, toda la definición de NFTs en la normativa es un párrafo en el que está todo a mogollón. Son NFTs, pero no los que, pero sí los que, pero las obras de arte sí, pero los otros no, pero los que sean iguales no y los otros sí. Entonces, en un párrafo, intentar regular todo el mercado de NFTs parece un poco ambicioso, ¿no? ¿No sería mejor eliminarlo, hacer la primera de las versiones en las que los NFTs eran no están, ya está? Y a partir de ahí arrancar una conversación y darnos seguridad jurídica en el proceso, porque claro, nosotros tenemos en marcha una plataforma de NFTs y tenemos artistas que quieren hacer un cuadro suelto y otros que quieren hacer partes fraccionales y otros que quieren hacer una serie como las litografías, y no les podemos decir espérate que no lo hagas, que cuando llegue MiCA a lo mejor esto resulta que hay que hacer un white paper.
no sé, reflexiona en alto. Sí, no, absolutamente. Quiero decir, es muy complejo. Ahí te la he dejado, Frank. Es muy complejo. De todas las maneras, también te digo que, hombre, de aquí a que salga Mica, además en el tema de las emisiones, ahí sí que hay una línea muy clara, ¿no? Quiero decir, hasta que no entre Mica, no hay problema, ¿no? O sea, que le puedes decir al pintor que emita sin... Que es lo que le estamos diciendo, que no hay regulación. Sin ningún problema, sí. Otra cosa va a ser con los proveedores de servicios, que ahí sí que ahora mismo bueno, pues no va a ser sencillo, ¿no? El proceso de autorización, o sea, lo que es el proceso de entrada en vigor, ¿no? Y el tema de los que lo comentas de los marketplaces, pues es cierto, quiero decir, de hecho, Mica, como está muy espejo, ¿no? O muy asentado en base a MiFID y a los servicios MiFID, pues tenemos las trading platforms en Mica, que se corresponden con los mercados, los SMNs, los exchanges, que se corresponderían con las operaciones de cuenta propia, si quieres decirlo así. Pero claro, los NFTs donde se venden son en marketplaces, que son otra cosa muy distinta, donde son, digamos, donde se ponen contactos a comprador y vendedor, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no son fungibles y por tanto no pueden ir dentro de un libro de órdenes, ¿no? Esto no está obviamente pensado en Mica, pero bueno, es que tampoco estaría pensado, digamos, de esta manera dentro de MiFID, si tenemos en cuenta que sería a lo mejor asimilable a un bulletin board, ¿no? En esto sí que hay una línea bastante clara, por lo menos desde hace relativamente poco, sobre la diferencia entre lo que sería un bulletin board dentro del ámbito de los mercados de valores y un SMN, ¿no? Pues quizás aquí tendríamos algo similar, ¿no? Tendremos estos marketplaces que algunos de ellos se van a poder asimilar o se van a poder acercar mucho, ¿no? a actividades que puedan ser exchange o trading platforms, pero bueno, en realidad habrá que poner alguna línea, ¿no? Pero al hilo de la referencia que hacías a los marketplaces, y yo creo que esto lo habíamos comentado también, o sea, los marketplaces en teoría se quedan fuera de Mica, y de hecho yo creo que eras tú, Alberto, el que alguna vez me habías comentado el caso de Alemania, ¿no? Que yo creo que es interesante. En Alemania, desde hace muchos años, cuando no se podía hacer un exchange porque no podías a nivel regulatorio, se monta un marketplace entre peer-to-peer, tienes una estructura bancaria por detrás que te va reservando esas participaciones monetarias que vas a gastar en cada momento dentro del marketplace, y realmente funciona casi para el usuario final que no sabe cómo va esto, casi como un exchange, porque sí que ve un libro de compras y un libro de ventas. Entonces, esto, igual me repito, pero vuelvo a lo anterior de decir, hay que sacarlo ya, porque si no abrimos demasiado melones, dices, NFT se venden en Marketplace, hoy. Pasado mañana espera que se me ocurran 4 modelos de negocio más. Y ya no, si hacemos NFT regulatorio solo para marketplaces, esos 4 modelos de negocios nuevos ya están fuera. Y además a Alberto se le van a ocurrir. Sí. Esperemos que se ocurran para mí que ya se le han ocurrido. Sí, o sea, yo creo que ya lo tiene pensado. Ahí el tema es un poquillo eso de dónde ponemos y volver de nuevo, y para que me estoy repitiendo conmigo mismo, pero en decir la naturaleza. Que esto es un certificado digital con un mercado secundario. Si nos lo separamos y lo que hacemos es regular el mercado secundario y luego poner normas muy sencillitas, por así decirlo, dogmas, para ese tipo de emisión y esos tipos de activos, podemos separar una complejidad que ahora mismo está unida porque es NFT con ese mercado y mantenerlo de manera tal. Entonces esa taxonomía yo para mí creo que es lo clave. Y separar un poco complejidades en cajitas más pequeñas. Sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, los marketplaces, la parte de NFT sí que es verdad que está bastante clara. La que no está tan clara es en estos marketplaces que me comentas, porque también se venden bitcoins y se venden otro tipo de criptoactivos muy fungibles, ¿no? Y es un problema que habrá que resolver de una manera, como comentaba antes, muy similar a como estamos resolviendo qué es un bulletin board y qué es un SMN en MiFID. Pues habrá que, claramente esos mercados, en mi opinión, esos marketplaces, si aplicara directamente los criterios de MiFID, creo que caerían más cerca de un SMN que de un bulletin board. Pero bueno, es algo que habrá que adentrarse y que nos queda todavía un tiempo hasta que entre Mica, ¿no? Yo creo que eso es razonable que en este proceso, que
cada vez vas viendo también más experiencias, ¿no? Yo creo que es razonable que se pueda asimilar. Vale, queda 2 minutos. Yo no sé si queréis cada uno de vosotros hacer alguna pregunta en particular, algún tema que se os haya quedado, o qué esperáis quizá de la implantación de Mica, que yo creo que Alejandro tú lo has comentado un poco al principio. Sí, o sea, yo lo que quiero es que cuando llegue Mica, y que sea lo antes posible, que dé entrada a todas esas personas e instituciones que están en la barrera de entrada esperando a que llegue. Es decir, esto es un proceso que puede tardar 18 o 24 meses, pero tenemos que convivir hasta que eso llegue. Y cómo lleguemos hasta que llegue Mica es muy importante para todos los operadores que estamos hoy en día en este mercado, con lo cual todos los mensajes de tranquilidad, de apuesta por el sector, que se vayan haciendo hasta que eso esté en vivo, pues yo creo que son fundamentales, y sobre todo para la gente que estamos haciendo las cosas by the book, ¿vale? Vale, pues con una última pregunta. ¿Para cuándo vamos a tener Mica? No tienes que contestar, Frank, no tienes que contestar. Pero, ¿una estimación? ¿No? Para junio. Sí, para junio. En junio debería estar, digo debería estar porque es lo he apuntado, ¿eh? Sí, ¿no? Es el interés de la, subrayado. de la presidencia, ¿no? Que termina mandato en junio. Entonces, obviamente tiene mucho interés en que salga, ¿no? Y bueno, pues está bien que la presidencia tenga ese interés, porque al final es un poco el que hace más de árbitro, ¿no? o de coordinación en este tipo de trabajos, con lo cual si el ritmo que pone es intenso la presidencia, vamos a poder llegar a un consenso. De hecho, sinceramente creo que el texto que se publicó en junio de consenso, creo que es un texto que era muy razonable y que no se metía en demasiados charcos, ¿no? Entonces yo creo que era un buen texto para empezar a trabajar sobre él, y enseguida empezar con el desarrollo de segundo nivel, que es muchísimo, técnicamente, y por supuesto con la parte de autorización, los procedimientos de autorización, que también hay desarrollos ahí, para intentar llegar, si es a 18 meses, fenomenal. Si tiene que ser 24, pues bueno, pues tendrán que ser 24, pero y a partir de ahí empezar con los procesos de autorización, claro. Yo creo que la verdad que todos lo esperamos. Creo que, como también comentaban, es decir, es importante casi más que llegue lo antes posible a que sea digamos un reglamento perfecto. Es decir, la perfección es enemigo de lo bueno. Es muy difícil que vaya a ser perfecto, pero sí que es verdad que yo creo que la gente necesita unas reglas claras para poder trabajar. Déjame que te diga, por ejemplo, sí, un ejemplo muy claro que estás diciendo es que ahora nos ha surgido el tema de los NFTs, que ya se trataron de alguna forma, pero es que ahora pone encima de la mesa el tema de las DAOs, ¿no? Pues como nos esperemos un poquito, nos van a poner encima el tema de los metaversos también. Claro. Es decir, o sea, es que en algún momento tenemos que decir, bueno, pues Mica es para esto y por favor vamos a centrarnos, ¿no? Genial. Oye, pues muchísimas gracias, Fran, Alfonso, Alejandro, Alberto. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que ahora pasamos a Rodrigo, que nos va a hacer un pequeño discurso para cerrar el acto. Así que, Rodrigo, te dejamos aquí. Fenomenal. Voy a ser breve, que sé que ha sido intenso, tan interesante como intenso. Bueno, y lo primero, agradecer a CNMV vuestro tiempo, vuestra paciencia en esta parte de diálogo e incluso a veces interrogatorio al que os hemos sometido, pero que creo que ha sido por vuestra parte muy honesto, y agradeceros de verdad porque
estamos trabajando siempre internamente en muchas cosas, pero poder hacerlo aquí en abierto y poder contarlo a todos los que están viendo, tanto en presencial como en digital, creo que es un claro ejemplo de colaboración entre el sector, la industria y obviamente el supervisor. O sea que muchísimas gracias de nuevo, tanto a Víctor Rodríguez, a Fran del Olmo y a su presidente Rodrigo Buenaventura. Esperemos que sea otro de tantos que podamos hacer juntos. Agradecer también obviamente a Alejandro y a todo el equipo de Johan Lovers, porque siempre que contamos contigo en mesas redondas es un lujo. O sea que muchísimas gracias a todos los asociados, que al final sois la voz experta del sector, con lo cual si no fuera por vosotros nosotros no tendríamos ningún sentido. O sea que muchísimas gracias. Obviamente a todos los que habéis participado y todos los que estáis trabajando porque este sector obviamente siga creciendo, ¿no? Simplemente repetiros cuál es el objetivo de la asociación, que es básicamente crear un entorno favorable para favorecer el crecimiento y el desarrollo del ecosistema fintech, insurtech, tecnológico en España, ¿no? Realizando labores de interlocución, comunicación y colaboración con organismos y agentes relevantes, que es lo que hemos hecho justo hoy, crear esos puentes y esa colaboración con el sector, ¿no? Creo que los temas que se han tratado hoy son temas muy interesantes. Estamos creando hoy el futuro, estamos hablando hoy del futuro y creo que tenemos mucho por hacer todos, ¿no? Se ha visto, ¿no? Todo lo que se pide, todo lo que se está desarrollando y siempre nos encontramos con el problema de la velocidad que existe en la innovación, en la tecnología y la velocidad que tenemos que seguir a la hora de supervisar y regular, que esto siempre ha sido ese gran caballo de batalla desde que nació la asociación. Creo que hoy, obviamente, vamos a decirlo, ese espacio entre la innovación y la regulación se está reduciendo, a pesar de que la tecnología está yendo cada vez más rápido, ¿no? Y lo comentabais, hemos pasado de los famosos tokens, ¿no? Que hablábamos hace unos años y que todo el mundo nos volvían locos, algunos porque iban a invertir y otros porque no sabíamos ni cómo regular aquello. Luego las criptos, DeFi, NFTs, DAOs, metaversos, o sea, esta evolución ha ido más rápido. Yo me pongo en vuestra piel y también la piel obviamente de los supervisores europeos, y dices, ¿y por dónde empiezo? ¿Dónde pongo coto? ¿Qué hacemos? Porque si lo regulamos demasiado detallado, luego pues limitamos cosas, como ha pasado en algunas regulaciones recientes, ¿no? O si lo hacemos demasiado abierto, pues luego pues eso queda demasiado difícil de gestionar, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un trabajo complejo, pero creo que estamos todos en la línea de que esto ocurra, ¿no? Desde la asociación seguimos trabajando obviamente mucho en la autorregulación y en las buenas prácticas. Tenemos un código de buenas prácticas, con lo cual siempre hemos pensado que lo que peor nos puede venir es que haya un problema en el sector, porque los primeros que nos vamos a ver afectados somos nosotros, con lo cual, pero claro, muchas veces el mercado es grande, nosotros no cubrimos a todas las compañías que hay obviamente actuando, pero en nuestra medida de lo posible intentamos que esto no ocurra, ¿no? Y también pues trabajar mucho de vuestra mano para que el sector siga creciendo de forma sostenible y de forma segura, ¿no? Habéis hablado de MiCA, ¿no? Yo creo que está por llegar. Hay mucho por lo que hacer. Desde la asociación estamos trabajando obviamente con vosotros, con el Tesoro y la verdad es que es un lujo porque ya en su momento trabajamos para el tema del sandbox, ¿no? Para la ley de transformación digital del sistema financiero, para la ley de crowdfunding que ya está también llegando, con lo cual pues es un trabajo que no nos pilla ni mucho menos con el pie cambiado, sino que estamos trabajando en ello y que encuentros, repito, como este son esenciales para seguir sentando las bases del futuro, ¿no? Y lo más importante, yo siempre digo que es que todos sumemos, y yo creo que lo ha comentado antes el presidente de la CNMV, ese binomio entre finanzas, tecnología, seguridad, protección al usuario final, porque eso es la generación de sostenibilidad de negocios, ¿no? para el presente y para el futuro, y sobre todo por la necesidad también de eficientar procesos, de mejorar procesos y también obviamente de generar nuevos productos y servicios para el usuario final, ¿no? Tenemos siempre encima de la mesa el reto de que España pues, esté en la vanguardia de la innovación, porque desgraciadamente cada vez más es más fácil que haya atracción o huida de talento, cada vez es más fácil que haya competencia regulatoria entre países y que cada vez esto más global y más en un sector en el que estamos hablando que esto es descentralizado, ¿no? O que hablamos de cierta descentralización, con lo cual pues tenemos que siempre jugar con esa baza de la urgencia, ¿no? Porque si nos tropezamos o nos retrasamos un poquito, pues otros van a estar muy ávidos de llevarse los negocios, la innovación, incluso el talento, que hoy en día es tan complicado a veces de encontrar talento específico para este tipo de negocios, ¿no? Y nada, con esto acabar, otra vez dado las gracias, seguiremos trabajando en esto y obviamente gracias a
también a Lady Cassandra, que son las que siempre están ayudándonos a que esto sea posible. Y tenemos un café ahora también para seguir con este network que tanto nos apetece a todos volver otra vez a este mundo físico. O sea que aprovechemos este café para charlar y seguir avanzando. Así que muchas gracias y hasta la próxima.